El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Y saludamos a nuestro invitado de esta hora, Jesús Armas, fue concejal del municipio Libertadores, dirigente de Primero Justicia en Caracas. Le agradezco recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, sí, a todos los que nos sintonizan en este momento. ¿Qué está pasando en este país? Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las inundaciones en el área metropolitana de Caracas. Hace algunos días se abría toda una discusión por esto de la modificación de los símbolos de Caracas. Sin embargo, cuando hablamos de quebradas, mantenimiento, nadie asume responsabilidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que está muy claro que hoy las prioridades, y lo han estado durante los últimos 22 años, María Alejandra, las prioridades del Consejo Municipal y de la Alcaldía del municipio de Libertador están invertidas. O sea, yo creo que el problema de los caraqueños no es si es un león o si es Guaycaipuro, parte del escudo de la ciudad. Hoy los principales problemas de nuestra ciudad capital tiene que ver con lo económico, con los servicios públicos y ahora claramente con la prevención del tema de las lluvias. Mientras la alcaldesa celebrada hace 2 semanas por todo lo alto, desde el Ávila y desde la Plaza Bolívar del centro de Caracas, una nueva bandera, lo cierto es que no se preparaba a la ciudad para esta temporada de lluvias, como si fuese algo novedoso que a partir de finales de abril, principios de mayo, comienza la etapa de lluvia. Esto trae serias consecuencias. Ayer veíamos imágenes muy dolorosas, María Alejandra, de cómo estas torrenteras de agua, cómo estas lluvias causaban estragos en viviendas, incluso derrumbando viviendas completas en los Flores de Catia, en distintos sectores de la parroquia Sucre, pero también cómo se habían afectado sectores de La Pastora, sectores del Paraíso, de Antímano, de Macarao, y también la carretera vieja, la carretera de La Guaira, del Junquito, perdón, la carretera del Junquito, donde veíamos como a la altura de la Yaguara, eso más o menos el kilómetro 1 o 2, había un deslizamiento de tierra que disminuía la posibilidad de paso hacia el Junquito. Entonces, claramente aquí la alcaldesa no entiende de lo que se trata la gestión municipal. La alcaldesa está más pendiente de cosas banales, de cosas que tienen que ver con construir la narrativa de un autoritarismo y no de guardar la vida, la seguridad, la vialidad, los hogares de los caraqueños. Ahora, si bien hemos visto algunos trabajadores del municipio Libertador y maquinarias desplegadas en algunas de las zonas afectadas por las inundaciones, lo cierto es que esto se podía haber prevenido, correcto, a la luz de lo que usted comenta, sobre todo por la temporada de lluvias. ¿Qué puede decirnos? Sin duda alguna, mira, aquí lo normal, lo que debería ser lo común, es que hubiese mantenimiento de la vialidad, que hubiese mantenimiento de los desagües, de los drenajes de la ciudad y por supuesto que hubiese un mantenimiento frecuente de las quebradas, especialmente en el primer trimestre del año, para que pudiésemos tener una prevención clara frente a la época de lluvia. Y esto no se hizo. Entonces la labor que hace la alcaldía es una labor reactiva. Después de que se derrumban hogares de los ciudadanos, después de que se destruye la vialidad, de que pasan todos estos asuntos, es que intentan pues movilizar maquinaria, que la alcaldesa pasa a tomarse la foto, pero de eso no se trata un gobierno. Mira, mientras el mundo y las ciudades, las principales capitales incluso de Latinoamérica, se mueven hacia manejar data en tiempo real, hacia prevenir temas como inseguridad, como prevención de desastres naturales, mientras el mundo lucha contra el cambio climático, aquí ni siquiera tenemos la posibilidad de limpiar unas quebradas. Así de mal está la gestión del municipio Libertador. Ayer llamó por eso la declaración de Nicolás Maduro amenazando al gobernador del Zulia, Manuel Rosales,
por lo que está ocurriendo en el sur del lago de Maracaibo, producto de las lluvias, no utilizó el mismo tono, obviamente, con la alcaldesa afina al régimen venezolano en el municipio Libertador, a pesar de las consecuencias que vimos ayer, producto de las lluvias. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Es que claramente aquí no hay una voluntad de proteger a la gente ni de trabajar en equipo entre todos los gobiernos locales, regionales, con el gobierno o con quien usurpa el gobierno central, porque seguimos a un autoritarismo. Entonces, para el autoritarismo es más fácil encontrar culpables en quienes no adversan o en quienes no piensan igual que ellos. Entonces, este es un episodio más de los muchos episodios que hemos vivido durante 22 años. Parte de la misma vocación de cambiar los símbolos, parte de la misma vocación de perseguir a quienes disienten, parte de la misma vocación de culpar a las sanciones después de que ellos, por sus malas políticas económicas, destruyeron la economía y la capacidad productiva del Estado venezolano. Entonces no nos sorprende para nada que ataquen a Manuel Rosales, que ataquen a cualquier otro liderazgo de la oposición venezolana. Ahora, nos llamó la atención esta declaración, tomando en cuenta el supuesto compromiso adquirido por el régimen venezolano en el marco de las elecciones regionales, y yo le pedía un comentario al respecto, porque la amenaza directamente en el caso del Zulia fue la de designar a un protector en esta entidad del país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, las autocracias no cambian. Nicolás Maduro en los últimos 6, 7 meses ha venido tratando de construir una narrativa distinta, tratando de que se levanten sanciones, tratando de detener o de bajar el impacto de lo que pueda decidir la Corte Penal Internacional, tratando de abrir algunas puertas para sí mismo y para quienes están en el poder. Pero lo cierto es que la anatomía de la dictadura sigue siendo la misma, María Alejandra. O sea, tratar de perseguir a quienes lo puedan adversar, tratando siempre teniendo como meta violar derechos humanos con tal de quedarse en el poder. No creen en la Constitución, no creen en la división de poderes, no creen en la República. Ayer vimos cómo designaban unos magistrados del TCJ, además violando la ley que claramente nuestra Constitución dice que es por 12 años y ahora dicen que por 20. Es decir, lo hacen a dedo, a espaldas de los ciudadanos, con una Asamblea Nacional por la que prácticamente nadie votó. Es decir, todo es parte de la misma película, del mismo discurso de la fuerza del autoritarismo, y claramente la única forma de que nosotros podamos tener unos gobiernos regionales y municipales que sean respetados, en donde sus competencias sean las que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Constitución, es si nosotros logramos democratizar el país. No nos podemos engañar con que ahora Maduro cambió, con que ahora es bueno, con que ahora es liberal en lo económico, con que ahora va a respetar derechos humanos. Eso no existe. Y aprovecho de comentar que creo que quienes avanzan en un proceso de diálogo con Nicolás Maduro para tratar de conseguir algunas prebendas o quizás con la buena intención de tratar de mejorar la calidad de vida de los venezolanos, creo que están profundamente equivocados, María Alejandra, porque acá el único diálogo tiene que ser para llevarnos hacia un proceso de democratización, porque mientras Maduro tenga el poder, aquí va a haber episodios, si le conviene a Maduro, de dejar tranquilo a algunos dirigentes, de dejar pasar en algún momento algo de ayuda humanitaria, pero de fondo, en el momento que quieran, van a volver a llevar o van a empeorar la crisis económica, van a seguir violando derechos humanos, y hoy, aunque estés bien con la dictadura, mañana te puede pasar factura, y eso es así. Jesús Armas, tenemos que hacer una pausa para publicidad. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca del acceso a agua potable en Caracas. Nos llamó precisamente la atención que, a pesar de la lluvia en el área metropolitana, las inundaciones, las imágenes que pudimos ver ayer, exista este grave problema de acceso a agua potable en el área metropolitana. Al regreso de la pausa me pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes
puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Hola amigos, en Conexión 750 hablando acerca de las inundaciones en distintas zonas del país. Concretamente en esta parte del programa hablamos acerca del impacto que han dejado en el área metropolitana de Caracas. Allí pudimos ver quebradas, crecida de quebradas, casas anegadas, vías obstruidas, producto de las intensas lluvias. Nos acompaña Jesús Armas, ex concejal del municipio de Libertador, dirigente de Primero Justicia, que conoce perfectamente el tema que estamos debatiendo en esta parte del programa. Yo les cago una inquietud, porque es curioso, por decirlo menos, que en medio de esta situación de las lluvias de las últimas horas, y en este periodo concretamente del año, bueno, exista todavía el problema tan grave de acceso a agua potable en el área metropolitana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Alejandra, lo cierto es que este problema, y lo hemos dicho muchas veces, lo hemos discutido en tu programa, no tiene nada que ver con la naturaleza, ni con la lluvia, ni con la sequía, ni nada de lo que quiera hacer ver de repente el director del acueducto metropolitano, Harold, que quiera ver Marco Torres o Nicolás Maduro. Esto tiene que ver con los sistemas de bombeo mayor del acueducto metropolitano, que claramente no están funcionando a toda su capacidad. Por eso se transporta mucha menos agua desde los estados Aragua y Miranda hacia el área metropolitana de Caracas, y por eso constantemente estamos viendo ciclos. La poquita agua que llega la tienen que distribuir, y además incluso redistribuyéndola dentro de la ciudad lo hacen muy mal, ¿no? Por eso algunos sitios tienen unos ciclos largos, otros cortos, e incluso los sistemas que se encargan de la distribución dentro de la misma ciudad, muchos de ellos están en muy mal estado. Pero más allá de eso, María Alejandra, tiene que ver con una falta de voluntad de poder rehabilitar profundamente el acueducto metropolitano. Hoy, por ejemplo, le tocaba el ciclo a la parroquia Macarao y nos escribían los vecinos que sencillamente
llegó por un par de horas y se fue. No les dio chance ni siquiera de poder almacenar algo de agua para resistir el resto de la semana, o quién sabe si más de una semana. Y si a esto le sumamos las constantes fallas eléctricas que están experimentando hoy en el área metropolitana. Hace minutos estábamos hablando con vecinos del Valle y nos decían que desde las 8 de la mañana estaban sin electricidad allí en el sector Los Jardines. Luego tenemos constantes apagones, el fin de semana tuvimos apagones en sectores de Caricuao, en sectores de La Candelaria, y eso está pasando en todo el municipio de Libertador y en toda el área metropolitana, porque las lluvias están haciendo que estos transformadores que están en muy mal estado, que están viejos, que Corpolec no tiene recursos para reponer, pues fallen. Entonces, no solamente es un tema del agua ya en Caracas, sino es un tema también de la energía eléctrica, y claramente no estamos preparados para poder ni siquiera reaccionar a esta crisis de los servicios públicos. Ahora, lo cierto es que, en teoría, con estas precipitaciones, de continuar este clima, bueno, los embalses en el área metropolitana, a los alrededores del área metropolitana de Caracas, podrían, en condiciones normales, reabastecerse. Yo le pediría un comentario porque otra vez da la impresión que esto está directamente relacionado con el mantenimiento. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, por ejemplo, el caso del embalse más importante que surte al área metropolitana de Caracas, en especial al municipio de Libertador, que como bien sabes representa el 60% de la población de nuestra ciudad, es el embalse de Camatagua. Camatagua queda en el estado de Aragua y nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de cómo está el embalse en términos de cantidad de agua. Y ese embalse está lleno, María Alejandra, incluso antes de las lluvias. Y más allá de eso, el embalse de Camatagua tiene la capacidad para surtir al área metropolitana durante 2 años si está lleno, es decir, incluso si hay periodos de sequía. Entonces, claramente no tiene nada que ver con la cantidad de agua que hay en los embalses, sino la capacidad que tiene la empresa pública de transportar esa agua desde Camatagua, desde Lagartijo, desde cualquiera de los otros embalses hasta el área metropolitana de Caracas. Entonces, esto tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el tema estructural, tecnológico, de gestión pública y no con un tema de la naturaleza. Ahora, ustedes, me refiero al el grupo en el que participa nuestro invitado, han calculado incluso la inversión que sería necesaria para restablecer, digamos, el agua, el sistema de agua potable en Caracas. ¿Qué puede decirnos? Sí, totalmente. O sea, necesitaríamos al menos unos $300 millones para poder restablecer el servicio del agua y rehabilitar los sistemas del área metropolitana de Caracas. Pudiese ser mucho más. Eso dependería de tener digamos, esto es un cálculo sin tener la data completa, porque evidentemente no podemos tener acceso, porque Hidrocapital no deja que haya una evaluación y una supervisión, una Contraloría Ciudadana. Pudiese ser incluso más o incluso un poco menos, pero debe estar rondando más o menos ese monto. Es decir, es el mismo monto que en teoría Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro ha condonado a San Vicente y las Granadinas y otras islas del Caribe en el marco del convenio Petrocaribe, ¿correcto? Algunas, sin duda alguna, nada más a estas islas que acabas de mencionar. Sé que el conjunto de islas es más de $300 millones, pero solamente a esas dos que acabas de mencionar es más de $70 millones. Con eso tú pudieses poner tranquilamente a operar el bombeo mayor de la ciudad y pudieses tener a Hidrocapital suministrando más de 300 litros por día por persona en el área metropolitana de Caracas. Y sin embargo, no lo hacen porque para Nicolás Maduro es más una prioridad seguir construyendo estas vinculaciones geopolíticas que le permitan mantener el poder, tener más votos a favor dentro de la Organización de Naciones Unidas, tener un ambiente internacional más apto o con mayores simpatías a su sistema autoritario que mejorar el sistema de agua potable para los ciudadanos. Jesús, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Por cierto, la información completa a la que hacemos referencia en esta parte del programa tiene que ver con la decisión de Nicolás Maduro de condonar las deudas no solo de San Vicente y las Granadinas, esto bajo el esquema de Petrocaribe, también a países como Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves, por un monto superior, según algunas agencias de noticias, a los $300 millones, lo que sería
suficiente inicialmente para restablecer el sistema de agua potable en Caracas, según los cálculos de nuestro invitado Jesús Armas. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera
consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí, enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría a su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de uno de los hechos más comentados en las últimas horas que tiene que ver con la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia por decisión de la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer, María Alejandra, saludarte, todos los oyentes. Bueno, estaba oyendo que comentabas que ha sido una noticia muy importante. La verdad es que yo creo que ha sido una noticia muy decepcionante. Creo que aquí es un teatro que aparenta que cambia, pero en realidad los nombres de los actores siguen siendo los mismos. Yo creo ciertamente que no dieron realmente la imagen que en principio querían darle al fiscal ante la Corte Penal Internacional del refrescamiento judicial del país, y por el contrario creo que dieron una imagen de absoluta corrupción política. Yo llamo corrupción política el hecho de que los diputados no solamente tengan, digamos, secuestrado la estructura que elige a los aspirantes a magistrados, sino que verdaderamente eso fue ante una repartición de cargos de magistrados entre diferentes partidos políticos. Y claro, como se siente el poder del PSV, pues 12 de los 20 están en el PSV venezolano. Entonces, es el dominio absoluto del tribunal, aparentando que estás dando un cambio o un giro importante para el tema de la complementariedad que le tratas de demostrar al fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿no? Recordemos que el memorándum de entendimiento dice, el que está firmado entre Maduro y el fiscal, que van a garantizar la adopción de medidas a nivel nacional para el fortalecimiento
la justicia con la cooperación internacional. La verdad es que esta, vamos a llamarlo así, este escenario que vimos ayer, pues es una situación inaceptable. Yo creo que es inaceptable para todos los venezolanos, y yo incluyo en ellos inclusive a los que participan del PSV, porque no es un tribunal que nos va a asegurar justicia, sino va a asegurar que la voluntad política prevalezca en cualquiera de sus decisiones. Entonces, realmente me parece que no es la noticia más importante, salvo que la viéramos con esa óptica, ¿no? Justo quería preguntarle, porque la mayoría de las reacciones iban en esa dirección, sobre el memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y lo cierto es que la falta de independencia del Poder Judicial quedó evidenciada en el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas acerca de este tema. Yo le pediría un comentario. La Constitución que está supuestamente vigente en nuestro país es absolutamente clara. De hecho, en el caso de algunos magistrados, van a repetir en su cargo, a pesar de lo que establece la Carta Magna vigente. ¿Qué puede decirnos? Es decir, ¿qué impacto puede tener, tomando en consideración que está reflejado en el informe de Naciones Unidas, pero además, seguramente esto está bajo conocimiento del fiscal Karim Khan? La escuchamos. Mira, ayer precisamente en la mañana tuvimos en la academia un foro dedicado a la reforma, esta última que se realizó, de un número relativamente pequeño de artículos, pero cada vez más violatorios de la Constitución, que invito a todos los que nos están oyendo que lo pueden seguir por YouTube, simplemente buscando Universitas y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Pero sí te puedo, insistir que es en base a esa reforma que todo esto ha sucedido. En primer lugar, tener en cuenta que la propia comisión, el propio comité de postulaciones, es un organismo eminentemente político con predominio de diputados en su interior. Y eso está prohibido por la Constitución. Ellos no son representantes de la sociedad en términos de una sociedad civil. Ellos son representantes políticos en el órgano político por excelencia de un país, como es la Asamblea Nacional o el Congreso, o como lo quieras llamar, Parlamento. Entonces ya ahí empieza todo este proceso de contaminación política en las propuestas de selección de la primera lista. Y en segundo lugar, fue todo muy opaco, no hubo transparencia, no se supo cómo se resolvieron las impugnaciones que se dieron, no se supo absolutamente nada, sino, ellos enviaron esa lista al Consejo Moral Republicano, que creo que en pocos días, eso inclusive lo conversamos hace un tiempo, resolvió quiénes eran los que se debían mantener en la lista. No sabemos si lo cambiaron, si no lo cambiaron, porque también fue totalmente, no fue informado. Aquí no participó nadie, todo era un misterio absoluto, hasta que llegó nuevamente al tribunal, a la asamblea, en la cual pasó todas las sesiones que puede pasar, porque si no elegían ayer, elegían por la mitad de los votos, que era la cuarta sesión. Y vimos simplemente que cómo explicamos que personas o magistrados que ya habían cumplido más de la mitad de su periodo, la propia ley les habilitara para poder presentarse como aspirantes. O sea, está por encima de la Constitución esa ley que dice que es una única vez por 12 años. Y ahora vamos a ver, si tenías 8, ahora, súmale 12 más 8, pues está 20 años en el tribunal. Entonces,
¿Para qué tenemos las restricciones constitucionales a la propia Asamblea? Si ellos creen que la Constitución se puede modificar por una reforma de la ley del tribunal. Por otra parte, digamos, como si eso fuera poco, le prohíben a la Sala Constitucional que a través de una interpretación pudiera hacer algunas modificaciones a la ley. El hecho de que lo hayan hecho hasta ahora mal no quiere decir que se le suprima esa potestad a la Sala Constitucional. Es decir, ahora cuando haya una interpretación que haya que modificar algún artículo, entonces la sentencia lo que dice es vayan a la Asamblea Nacional para que ellos cuando lo consideren cambien ese proyecto de ley. Es decir, lo que estamos corroborando, creo yo que es importante destacarlo, es un cambio de control. Es decir, hasta ahora el control del tribunal estaba llevado por su presidente. El presidente tenía el contacto directo con el señor Maduro y se determinaba qué era lo que debía decir, si debía declarar. Imagínate, el tribunal declaró que la reforma de la ley que hizo la Asamblea era constitucional. O sea, ni siquiera dijo, sino es constitucional, es una ley constitucional. O sea, declaró la ley constitucional, sabiendo que a ellos mismos se estaba aplicando de una manera completamente contraria a la Constitución. De manera que la realidad que estamos viendo, uno, la Constitución no le importa para nada al régimen, pero para nada. Y dos, no tenemos Tribunal Supremo de Justicia, porque, bueno, tampoco lo teníamos antes, porque se lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, los que nos están oyendo dirán, bueno, pero fácticamente sí está ahí, eso es cierto, pero legítimamente no. Es lo mismo que la Asamblea. Si la Asamblea que está nombrando a estos magistrados tampoco es legítima, eso lo ha dicho 50 países democráticos del mundo y no la reconocen como legítima. Y entonces esa ilegítima Asamblea ahora elige a unos ilegítimos magistrados. O sea, es una cadena ya de violaciones que de verdad que no le encuentro. O sea, a cualquier abogado que tú llames, lo único que va a decir es, bueno, en Venezuela no hay justicia y ¿qué quieres que hagamos? Entonces, cuando los órganos internacionales, como el que tú mencionas, de la comisión que examinó los hechos reales en Venezuela, nos dice que aquí no tenemos ni independencia ni autonomía, bueno, ayer lo ratificamos. Cosas tan increíbles como decir que los conjueces no pueden incorporarse para ser magistrados, para formar una sala. ¿Por qué no? ¿Y cómo voy a hacer cuando haya un magistrado que tenga que inhibirse? ¿O cómo voy a hacer yo para, por ejemplo, generar una sala especial con un conjuez que, por ejemplo, desarrolle todo lo que son las sentencias en materia tributaria? O sea, es que yo creo que hay un desconocimiento demasiado grande de lo que es el tema judicial y una preponderancia de cómo controlo con seguridad. Porque imagínate el temor que debe tener en este momento la propia Asamblea. ¿Cómo le debe temblar el pulso si esta selección de magistrados, por mucho que tengan 12, no la controlan de la misma manera que tenían el anterior? ¿O era que el anterior ya no lo estaban controlando suficiente y entonces hubo necesidad de cambiarlo? Porque esto es puramente político. Aquí no tiene nada que ver lo jurídico. No sé, yo comentaba... Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Me quedo con esta idea que comparte con nosotros. Se trata de una decisión política, lo cual parece absolutamente evidente, no solo por los nombres de quienes repiten
sino incluso algunos nuevos que en su momento militaron abiertamente en el PSUV. Al resto quisiera referirme a el nombramiento de Gladys Gutiérrez, quien viene de ser representante del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo interpreta usted y qué impacto podría tener esta designación como magistrada en la práctica? Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista por la Asamblea Nacional del Chavismo, tomando en consideración lo que establece la Constitución y lo que está en juego, la investigación en marcha de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria, y yo le dejaba una inquietud. En su opinión, ¿cuál cree usted puede ser el impacto de la designación de Gladys Gutiérrez y aparentemente más tarde como presidenta de este tribunal, quien viene de ser representante del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya? La escuchamos. Sí, yo creo que esa pregunta sí, desde el punto de vista, digamos, político, es importante, por lo menos, que tengas algunas apreciaciones de algunas personas. En cuanto a mí, me parece que Gladys Rodríguez, sustituyendo al antiguo presidente, es una cara que ya la conocemos, ya ella fue presidenta. No va a tener la hegemonía presencial que tenía el antiguo. Es una cara de mujer, es una cara que ya conoce, o eso es lo que piensan los que están en la asamblea, que ya conoce el fiscal Khan, con el cual podríamos decir que ella debe haber tenido gran influencia para sus dos visitas a Venezuela. De manera que esa presidencia genera una cierta cercanía, vamos a llamarlo así, con el fiscal Khan. Ahora, yo no tengo claro, y simplemente lo dejo en el aire porque todo es tan oscuro que no tenemos información, si ella había dejado la Corte para irse a este cargo de representación ante la Corte Penal Internacional por el caso de Venezuela o en el caso del Estado venezolano, o ella estaba bajo un régimen de permiso, y tampoco sé si ella se postuló o no se postuló. La verdad es que pensé que para el régimen era mucho más útil en el cargo que estaba anteriormente.
pero dentro de la idea de que todo el sistema judicial va a cambiar y la imagen de Gladys Gutiérrez es una imagen conocida, puede haber influido en su designación como presidente, y también es una persona muy cercana a, digamos, al círculo de Maduro. Yo creo que más cercana que al círculo de Jorge Rodríguez. Pero no hay duda que el cambio es un cambio absolutamente de naturaleza política. No estoy tan segura que tenga la mano tan fuerte como la tenía el anterior presidente. Al fin y al cabo quieren un refrescamiento de imagen, pero veamos a ver cómo se acopla esa nueva, por mucho que estén repitiendo, cómo se van a acoplar ahora en sus nuevas funciones. El solo hecho de pasar de 5 a 3 y de 7 a 5, vamos a ver qué tipo de producción en términos de decisiones van a ser eficientes, porque observamos que el tribunal en sus últimos meses fue absolutamente casi, o sea, de milagro sentenciaba algunos casos, pero numéricamente estaban verdaderamente, no tenía nada que ver con lo que fue el Tribunal Supremo el año antes pasado. Se dedicaron fundamentalmente a temas políticos, y si se trataba de temas individuales, pues hay mucho comentario que está vinculado a temas económicos por parte de miembros de esa sala. Entonces, le toca bastante duro a esta persona cómo controlar esta situación, y creo que, bueno, por la trayectoria del fiscal Khan, está en perfectas condiciones de valorar por sí mismo, y solamente a partir de los datos que va a recibir, que su proyecto de apoyo técnicamente para fortalecer el sistema de justicia y, digamos, tranquilizar al régimen en el sentido del plan que percibo yo tiene el fiscal, que es decirle, bueno, si usted dice que usted puede controlar su poder judicial y usted puede juzgar a todos los que hayan cometido inclusive delitos de lesa humanidad, aun cuando nosotros no hemos desarrollado el tema del estatuto, bueno, demuéstremelo. Y creo que el acto de ayer, pues, es un primer acto que tumba esa estrategia de que la complementariedad se puede dar, y de alguna manera traiciona la postura un poco hipócrita que nos ha vendido el propio Maduro. Y el fiscal general de la República de aquí, el que tiene la función de fiscal, nos dijo que aquí no necesitábamos a nadie que nos ayudara digamos, a llevar a los tribunales a quien hubieran cometido delitos. Y vemos que, bueno, aquí lo único que se pide es justicia, y el gran olvido del día de ayer, y yo creo que esto hay que restregárselo a esta Asamblea Nacional írrita, son las víctimas. Porque las víctimas tienen que estar sumamente decepcionadas de un giro que, inclusive, como te decía, siendo pro régimen, saben que este es un tribunal que no va a responder sino a líneas de naturaleza política, y jamás a líneas de naturaleza de justicia. Finalmente, tengo que preguntarle, es difícil pronosticar lo que va a ocurrir en esta audiencia que entiendo se va a celebrar en la Sala de Cuestiones Preliminares luego de la decisión del fiscal Karim Khan de continuar su investigación por presuntos delitos de lesa humanidad
y esta notificación pidiendo o solicitando, mejor dicho, lo antes posible la autorización para reanudar este procedimiento. ¿Cree usted que esta designación, a la luz de la evidencia, lo que hemos comentado estos minutos, puede ser un argumento que se presente en la sala de asuntos de cuestiones preliminares para justificar la decisión del fiscal Cáncer de Venezuela? La escuchamos. Bueno, sí, yo creo que hay que recabar todas estas situaciones, documentos, la falta de transparencia, la integración, las violaciones constitucionales flagrantes, que claro, directamente no está el fiscal CAN para valorar si esas violaciones constitucionales son o no son, pero sí está para valorar que el compromiso de Maduro de mostrar ese giro, ese cambio, pues empezó mal, empezó con el PSUV en el Tribunal Supremo, y en consecuencia pues no creo que pueda diluirse esa postura, digamos, política que ha tenido el régimen. Esa renovación absoluta de un tribunal con búsqueda a transparencia, con búsqueda a capacidad, con búsqueda a tomar el control, vamos a llamarlo así, del sistema de justicia, cuando vemos que resulta que ahora hasta, ¿sabes lo que es? Que hasta lo que tenga que ver con la formación de los jueces lo nombra la Asamblea Nacional. Una cosa absolutamente contraria a la Constitución. Que sea el inspector de tribunales el que lo nombre la Asamblea Nacional, lo nombró ayer. O sea, lo que es la inspección de tribunales, que es el control del sistema, lo tiene la Asamblea Nacional eligiendo su director. Son casi cargos, mira, los cargos de magistrado y estos dos cargos pasaron a ser así como cargos de libre nombramiento y remoción. Cuando yo quiera cambio la ley y los vuelvo a inscribir. El que no me guste, lo cambio. O le pido un informe, que se presente a la Asamblea Nacional a rendir informe de lo que hizo aquí o allá. O sea, es un órgano dependiente de la Asamblea Nacional. Antes tenía como el desdibujamiento de que pertenecía a que le daban instrucciones desde Miraflores. Pero era una cosa genérica, que era muy difícil que tú pudieras, sí, pero compruébemelo. Ahora no, ahora simplemente vas a la ley que aprobaron y ahí está clarito quién controla a quién. Entonces, de verdad, yo creo muy importante en ese acto. Es posible que el régimen considere que lo ha hecho perfecto y haga uso de sus alegatos en ese sentido, pero no creo que no sea muy necesario decir que este no es un régimen que está en condiciones de juzgar los delitos tan graves de violación de derechos humanos como particularmente los de lesa humanidad que se han cometido. De manera que yo creo que ese es un expediente que seguirá su curso, seguirá la investigación, seguirá creciendo, más víctimas serán reportadas en ese expediente y bueno, tomará su tiempo, pero yo creo que hay que darle la oportunidad al fiscal CAN de que ponga los puntos sobre las IES en el caso venezolano. Doctora Cecilia Sosa Gómez, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la designación de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Género Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Rodríguez. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.